Bueno, chiquillos, vamos a empezar al tiro, ¿ya? Porque hay mucho trabajo que hacer y se puede hacer más largo. Nosotros el día martes, ¿cierto? Estuvimos trabajando, bueno, trabajamos con suma y resta de fracciones con diferente denominador, y después en la tarde ese mismo día nos reunimos y trabajamos con problemas, ¿cierto? Hoy día vamos a seguir trabajando con problemas. Solo que hoy día la tía Tracy nos va a mostrar una máquina, no, una fábrica de problemas que nos va a ayudar a no saltarnos ningún paso y a ir entendiendo mejor cómo tenemos que resolver el problema. Así que les pido que se concentren harto, que vayan escribiendo cuando aparezca un problema ahí, lo vayan escribiendo en su cuaderno al tiro para irlo desarrollando. Perdimos mucho tiempo con otros cursos que escribieran los problemas. Entonces, cuando ustedes vean que aparezcan un problema, lo empiezan a escribir en su cuaderno para que así nos organicemos y vayamos trabajando ordenados, ¿ya? Sí, estoy buscando los problemas y al tiro comenzamos. Hoy día después de la clase, bueno, quizás no al tiro después de la clase, pero sí durante la tarde les voy a mandar el link de la evaluación, ¿ya? Ustedes ya saben que lo pueden hacer vía remota, es decir, contestando el formulario o contestando la prueba escrita que se va a entregar en el colegio. Las dos son exactamente iguales. Claro que en el formulario ustedes van seleccionando la opción y en la prueba van ahí con alternativas a veces, pero es exactamente lo mismo, las mismas preguntas, el mismo orden de las alternativas, todo igual. Sí. Ya, chiquillos, entonces vamos a conocer la fábrica de los problemas. ¿Y en qué consiste esta fábrica de los problemas? Consiste en ordenar el paso a paso. No sé si pueden ver, no creo que puedan ver lo que estoy proyectando, ¿cierto? No. Dice que empezó a compartir la pantalla, pero no aparece. Sí, voy de nuevo. Se quedó pegada. Sí, lo que pasa es que no me deja de repente no me deja compartir como... Tengo que compartir pantalla, sí o sí. Ahí sí. Ya, chiquillos. Esta fábrica de los problemas básicamente nos ayuda a resolver problemas, pero de manera ordenada, siguiendo un paso a paso, ¿ya? Realizando ciertas cosas que me van a ayudar a mí a ordenarme y poder resolver problemas que son más complejos de manera más simplificada. Entonces, vamos a ver primero el paso a paso de los problemas, cómo sería, y luego lo vamos a ejemplificar con uno de los problemas. Alguien preguntó algo, pero no alcancé a escuchar. Vamos a escribir el objetivo, profe. El objetivo es resolver problemas con fracciones, ¿ya? Y entró a la Kimberly. Ese es el objetivo, resolver problemas con fracciones, ¿ya? Y hoy día utilizando la fábrica de problemas. Sí. ¿Qué era, tía? Resolver problemas con fracciones utilizando la fábrica de problemas. Ese es el objetivo que queremos lograr hoy día. Lo voy a escribir acá para que lo vayan leyendo. Listo, profe. Escribí el objetivo. Ya, ese es el objetivo, para que lo escriban ahí cortito. Vamos, un minuto nomás para escribir el objetivo, porque es súper breve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Listo. 7, 8, Ya. 9, 10. Ya 11, la mayoría parece que ha terminado. 13,
14, 15, 16, 17, Ya. 18, ¿Podemos 9, seguir entonces? Sí, podemos seguir y no es necesario ir contando los segundos. Cuando pasen los minutos o el tiempo que le digamos que tienen para escribir, nosotros les vamos a avisar, ¿ya? Sí, la idea es que este paso a paso lo vamos escribiendo a medida que yo lo voy conversando, porque después vamos a resolver problemas, ustedes van a tener que resolver problemas siguiendo este paso a paso, y para no estar mostrando a cada rato los pasos, es mejor que lo vayan escribiendo a medida que lo vamos conversando ahora. Ya, cuando yo tengo un problema, cuando yo tengo que resolver un problema, lo primero que voy a hacer es leer el problema. Ya, esto no se cuenta como un paso en sí, pero sí tengo que tener en cuenta que tengo que leer y también comprender el problema. Yo no puedo solamente leer el problema y comenzar a resolverlo sin saber y sin comprender la pregunta, sin comprender lo que me está diciendo el problema. Entonces, tienes que leer el problema y asegurarte de comprenderlo. Ya, este no se cuenta como un paso, pero igual escríbanlo. Ya se presenta el problema, se lee y comprende el problema. Eso es lo que tienen que ir escribiendo. Se lee y comprende el problema. Ya, y ahora vamos al paso número 1. El paso número 1 tiene que ver con analizar y comprender el problema. En este paso, yo voy a identificar dos cosas. Tienes que identificar los datos que te entrega el problema y tienes que identificar la pregunta que tiene ese problema. ¿De qué forma identificas los datos? ¿A alguien se le ocurre de qué forma se pueden identificar los datos o qué son los datos? Joaquín, no se escuchó lo que dijiste. Profe, Dígame. los datos son para resolver el problema. Ya. Bien, Mati. El Joaquín está teniendo problemas con el audio ahí porque desactiva su audio, pero aún así no se escucha lo que habla. Joaquín Cortés. Ya, Mati, súper bien. Los datos son los números o la información numérica que me entrega el problema, ¿cierto? Que es de donde yo tengo que hacer las operaciones para resolver y poder después sacar un resultado. Entonces, los datos del problema son los números que me ayudan a resolver el problema. Y la pregunta del problema está escrita siempre con signos de interrogación, porque es una pregunta. Entonces, paso número 1, identifico datos del problema y pregunta del problema. A medida que yo voy hablando, usted ya... Sí, ahora sí, Joaquín. Profe, ya Está escribí diciendo, eso. son las pistas que nos da. Exacto, son las pistas numéricas, son números, siempre los datos son números, chiquillos. Súper bien, Joaquín, gracias. Entonces, escribir, paso número 1, identifica datos y pregunta del problema. Ya, yo creo que ya está escrito, porque mientras yo hablaba, ustedes iban escribiendo. Vamos a pasar al número 2, al paso número 2, en donde yo voy a pensar. Tú tienes que pensar qué operación tienes que realizar. Y para esto tienen que fijarse y estar muy atentos a las palabras claves que me entrega un problema. Por ejemplo, si hay un problema que dice que me regalaron lápices. Si a mí me dicen que me regalaron lápices, dígame. No alcancé a escribir lo anterior porque se me cayó el lápiz. Ya, pero es paso número 1, identifica datos y pregunta del problema. Así, súper simple. Identifica datos y pregunta del problema. Y el paso número 2, como les estaba diciendo, tienen que pensar en qué operación voy a realizar para resolver ese problema de manera correcta. Y acá se tienen que fijar en las palabras claves que entrega el problema. Como yo les decía, si hay un problema que dice que me regalaron lápices, ¿qué debo hacer? Suma, resta, multiplicar o dividir. Si me regalan, esa palabra clave que me regalan, es suma. Bien, Joaquín, súper bien, ¿ya? Entonces yo me voy fijando en las palabras claves. Bien, súper bien.
En el caso que hayan problemas, que después más adelante se van a encontrar con problemas que tienen más de una operación a realizar, yo estas operaciones las voy a ordenar. Primero tengo que sumar y después dividir, ¿ya? No al revés, porque si a lo mejor hacen la operación en desorden, les va a salir resultados distintos. Entonces es muy importante que tengan identificado el orden en que van a resolver sus operaciones. Entonces el paso número 2 es identificar la operación a realizar. Identificar la operación a realizar. Paso número 2. Paso número 3, y aquí viene la resolución de la operación. ¿Cuántas operaciones tengo que hacer? Voy a enumerar para después que no me falte ninguna operación a realizar. Si tengo que realizar una operación, en la parte de abajo realizo una operación. Si tengo que realizar 2, realizo 2 operaciones. Y así depende del problema. Estas operaciones las voy a realizar, me voy a fijar bien que la operación la esté realizando de buena forma, respetando a lo mejor la forma en que se realiza esta operación. Si es una multiplicación, ustedes saben cuál es el mecanismo de la multiplicación, de la división, de la suma y de la resta. Ese es el paso número 3, entonces, resolver la operación. Tía, ¿cuál era el paso 2? El paso 2 es pensar qué operación voy a realizar. ¿Qué operación debo realizar? Y el paso número 3 es resolver la operación o las operaciones. ¿Ya? Y finalmente voy a comprobar y voy a informar. Paso número 4. Voy a responder la pregunta del problema. Y para responder esa pregunta tengo que responder de forma completa. No me sirve a mí poner, por ejemplo, 5. Si yo respondo 5, ¿va a estar bien? ¿La persona que va a leer esa respuesta sabe a lo que se refiere el número 5? No. No, ¿cierto? Está incompleto. Tienen que ser respuestas completas. Y para eso yo voy a volver al paso número 1 y voy a leer la pregunta del problema. ¿Qué me estaban preguntando? Ya, entonces yo respondo en base a esa pregunta, una pregunta completa. Lo vamos a ver con un ejemplo para que sea más concreto. Y luego voy a comprobar el problema, si he realizado todas las operaciones, si tengo las operaciones bien hechas, si tengo escritos los datos que son necesarios para resolver el problema, porque hay veces que un problema entrega muchos datos y no todos nos sirven para resolver el problema. Hice las operaciones en orden en el caso que son más de una operación y el resultado del problema está bien, está mal, me equivoqué a lo mejor en multiplicar un número o me equivoqué quizás en un signo. Ahí tienen que tener harto ojo. Ya, y ahora viene el problema. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ya. El primer problema es este. Y lo vamos a pegar acá, en este paso, porque aquí es donde va el problema y donde yo leo el problema y me aseguro de comprender el problema. A lo mejor ustedes ahora se van a dar cuenta, pero este problema es muy fácil, ¿para qué vamos a usar el paso a paso? La idea es que comprendan este paso a paso con problemas fáciles para que cuando se les presenten problemas más difíciles ya tengan el paso a paso aprendido. Entonces, paso número 1, leo el problema. Luis se comió 5/12 de los pasteles y Antonio 3/12 de los mismos. ¿Qué fracción de los pasteles se comieron? Ya, entonces me están diciendo que 2 personas comieron una cantidad de pasteles, ¿cierto? Y yo tengo que responder y buscar cuántos pasteles se comieron en total, ¿cierto? Ya, vamos al paso número 1 con ese problema. ¿Cuáles son los datos que me entrega el problema? ¿Quién me da un dato? Derek, ¿me puedes dar un dato? 5/12. Ya, ¿y qué significa ese 5/12? ¿Qué representa ese 5/12? La parte del pastel que se comió Luis. Ya, muy bien. Entonces yo acá puedo poner Luis comió 5/12, ¿cierto? ¿Y qué otro dato me entrega el problema, Aníbal?
¿Qué, profe? ¿Qué otro dato me entrega el problema? Mira, el Derek ya dijo ese dato. Luis comió 5/12 del pastel. ¿Qué otro dato me entrega el problema? Déjame pensar. Ya, lee el problema. Mira, si ahí está, lo estoy proyectando. Luis se comió 5/12 Ya, ese es de el los dato que me dio el pasteles. Derek. ¿Hay otro dato que me va a ayudar a resolver este problema? ¿O solamente Antonio. puedo... Ya, no puedo responder el problema solamente sabiendo lo que comió Luis, ¿cierto? Tengo que saber también lo que comió Antonio. Antonio. Y Antonio comió 3/12. Recuerden que los datos siempre son números. Ahí está, tenemos los datos. Y 3/12. Amara, ¿cuál sería la pregunta del problema? Porque tengo que identificar datos y pregunta. ¿Cuál sería la pregunta? Amara. No está la Amara. Ángel, ¿cuál sería la pregunta del problema, Ángel? No te escucho, Ángel. Desbloqueaste tu micrófono, pero no se escucha. ¿Tienes problemas de audio? No. Ya, ¿cuál sería la pregunta del problema, Ángel? Mira, lee el problema. Ahí te vas a encontrar con la pregunta. ¿Cuál será la pregunta del problema? Si yo les dije que estaba escrita siempre con signos de interrogación, ¿cuál será la pregunta? ¿Qué fracción de los pasteles se comieron? Súper bien. ¿Qué fracción de los pasteles se comieron? Entonces acá yo ya tengo la pregunta identificada. Y tengo también los datos que me sirven. Súper bien el paso 1. Eso básicamente es el paso 1. Ahora vamos al paso 2. Voy a pensar, ¿qué operación debo realizar para resolver este problema? ¿Voy a sumar, voy a restar, voy a multiplicar o voy a dividir? ¿Qué operación voy a realizar, chiquillos, para saber cuánto comieron en total ambos? Multiplicar. ¿Seguro, Mati? Sumar. Si yo, miren, sí, por ahí dijeron, si yo quiero saber qué fracción de los pasteles se comieron en total, voy a sumar porque tengo que saber en total, porque sé que Luis comió 5/12 y sé que Antonio comió 13/12. Y para saber lo que comieron en total, tengo que sumar. Súper bien ahí. ¿Se entendió, Mati, por qué sumar? Mati. Se fue el ¿Qué, Mati. profe? ¿Se entendió por qué es sumar? Sí. Ya. Como no hay más operaciones y solamente tengo que realizar una operación para resolver este problema, esta parte del paso me lo salto. Y voy al paso número 3, que es donde yo voy a resolver esta operación. ¿Cuántas operaciones tengo que resolver? ¿Cuántas operaciones tengo que resolver, chiquillos? Pero no se define. 2. Llamamos sintomática, que sintomático es romanizo, o alguien que está... ¿Por qué 2? Si yo solamente tengo una, ¿cierto, Javi? Una sola, porque solamente tengo que sumar y ya encuentro la respuesta del problema. No necesito hacer más operaciones. Ya, entonces vamos a hacer la suma, porque en esta parte yo pongo cuántas operaciones realizo y acá voy a realizar la operación. Entonces voy a sumar 5/12, que es lo que comió Patricio. ¿Patricio era? Luis, nada que ver, Luis. Patricio. Ya. Entonces lo que comió Luis es 5/12 y le voy a sumar lo que comió Antonio, que es 3/12. Y voy a 3/12. resolver. Cuando yo tengo fracciones que tienen igual denominador,
¿cómo se resuelve? ¿Quién se acuerda? Multiplicar. Miren, estamos sumando. Olvídense de las otras operaciones. Solamente estamos sumando. En el mismo denominador. Ya, bien, Javi, excelente. Mantengo el denominador, que en este caso es 12, y el numerador va a salir de la suma de los numeradores. ¿Cuánta es la suma de los numeradores? 8. 8, excelente, chiquillos, súper bien. 8 doceavos. Entonces ya tengo la respuesta de mi problema. Pero yo, cuando voy a la respuesta de mi problema, ¿está bien que yo responda esto? Ya, esa es la respuesta de mi problema. No, el Derek dice que no, súper bien. ¿Cómo tengo que responder? Para eso vamos a leer la pregunta. La pregunta nos dice, ¿qué fracción de los pasteles se comieron? Entonces voy a la respuesta y respondo. Se comieron 8 doceavos de los pasteles. De pastel exteque. De pastel puede ser. Entonces ahí yo tengo una respuesta completa, ¿ya? Y luego voy a mi lista de comprobación y digo, ¿he realizado todas las operaciones? Sí, que solamente era una suma. ¿Tengo las operaciones bien hechas? ¿Hicimos la operación, la suma de fracciones de igual denominador de buena forma? Sí, lo hicimos, ¿cierto? Que era mantener el denominador y sumar los numeradores. ¿Tengo escrito todos los datos del problema? Sí, escribimos todos los datos del problema. El orden de realización de las operaciones. Ese era solamente una operación, así que no necesitaba orden. Y el resultado del problema, ¿está bien? Sí, está bien porque es 8 doceavos. Y de esa forma, entonces, yo resuelvo problemas utilizando el paso a paso. Ahora, como ustedes tienen escrito su paso a paso en su cuaderno, con la profe les vamos a pedir que puedan resolver el otro problema que estaba pendiente, que es el que aparece acá. ¿Alguien me puede ayudar a leer este problema? ¿Quién me va a ayudar a leer? Yo, Ya, Joaquín. Dale. dice, de un depósito que contiene los 5 Sexto. sextos, capacidad se extraen los 2/3 ¿cuánto queda aún en el depósito? Ya, muy bien, Joaquín, muchas gracias. ¿Cuánto queda aún en el depósito? Entonces yo leo y me aseguro de comprender este problema. ¿Cuál es la palabra clave que me va a ayudar a mí a encontrar la operación? Es saber que se extrae de una capacidad que hay, de una cantidad, se va a extraer otra cantidad. Entonces ahí, sin decirlo ustedes, chiquillos, pero en su mente piensen qué operación es la que me va a ayudar. Y empiecen a resolver el paso a paso. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la operación? Resuelvo la operación y respondo. Ya. Vamos, chiquillos, en su cuaderno, todos trabajando, resolviendo este problema con el paso a paso. Si tienen dudas, le desbloquean su micrófono y la preguntan. La idea es que no se queden con las dudas ni con las preguntas, resuelvan todo. Ya, Derek, vamos. Resolviendo el problema el paso a paso. Pero me voy a Vamos, anotar Derek. en mi cuaderno igual por si acaso. Sí, anoten el problema en su cuaderno y luego lo empiezan a resolver. Todos resolviendo el problema, chiquillos. Todos, todos, todos y todas.
Ya vamos, ¿cómo van? ¿Cómo va el Aníbal? Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? No lo entendí muy bien. Ya. Mira, Javi, tienes que resolver este problema que está acá siguiendo el paso a paso que seguimos nosotros, que es leer el problema, identificar datos y pregunta del problema, después pensar en la operación que voy a realizar para resolver ese problema, luego realizar esa operación y finalmente responder la pregunta. Tienes que resolver este problema siguiendo ese paso a paso. Por eso yo les pedí que lo escribieran antes, para que no, porque yo sé que si yo se los digo y ustedes no lo escriben, se les va a olvidar. Entonces, por eso les pedí que lo escribieran en su cuaderno, para que lo tuvieran y pudieran aplicarlo. Pero, ¿escribiste el problema, Javi? No alcancé a escribir todo. Ya. Vamos ahora a escribirlo, pero escribe el problema primero. De un depósito que contiene los 5/6 de capacidad, se extraen los 2/3. ¿Cuánto queda aún en el depósito? Ese es el problema que vamos a resolver. Listo, profe. Ya. Entonces, ¿cuál era el paso número 1 para que ayudemos también a la Javi a que complete los pasos en su cuaderno? El paso número 1 es identificar qué cosa. Los datos y datos. Ya, los datos y qué más. Y Y la pregunta. Y la pregunta, bien, súper bien. Primer paso, identifico datos y preguntas del problema. ¿Cuáles son los datos de este problema y cuál es la pregunta de este problema? ¿Ya, Javi, eso está claro? Sí. Ya. Después, paso número 2. ¿Cuál era el paso número 2? Pienso. ¿Qué cosa pienso? ¿en qué Pienso qué operación debo realizar. Excelente. Voy a pensar, ¿qué operación voy a realizar en este problema? ¿Voy a sumar, voy a restar, voy a multiplicar o voy a dividir? Ya, ese sería el paso número 2. Paso número 3. ¿Quién me ayuda con el paso número 3? Hola, niños. Aníbal. Resolver. Joaquín, súper bien. Resuelvo el problema, resuelvo esa operación, resuelvo esa suma o resuelvo esa resta o esa multiplicación o esa división. ¿Ya? Y el paso número 4, que es el final, ¿qué hago? ¿Resolver? Ya resolvimos en el paso número 3. Ya nos dio un número, nos dio un total. Sumar. ¿Cómo, perdón? Sumar. No, porque en el paso número 3 sumamos o restamos dependiendo de la operación, ¿cierto? Y el paso número 4, ¿alguien se acuerda del paso número 4? Responder. Bien, muy bien, Javi. Respondo la pregunta del problema, ¿ya? Respuestas completas, no puedo poner solamente el número que me dio, tengo que poner de qué viene ese número. Javi, ¿quedó más claro ahora los pasos? Ya, de esa misma forma resuelvan este problema. ¿Alguien ya terminó de resolverlo? ¿No? Ya vamos a resolver. Profe, tenemos que hacer lo mismo que hicimos antes, ¿o no? Sí, Sumar lo los mismo que dos, hicieron ¿no? conmigo. Primero, Pero fíjense que estos tienen diferente denominador. En segundo lugar, chiquillos, mientras la tía Tracy le explicaba, yo apagué mi cámara y me puse a mirar a cada uno de ustedes. Muchos todavía tienen la cámara apagada, recuerden que hay que prenderla. Segundo, si van a estar con la cámara prendida, recuerden que tienen que estar poniendo atención. Veo niños que están jugando, que están poniendo cosas delante de la cámara y es una falta de respeto y no corresponde. Me alegra mucho si ustedes entienden más rápido que hay niños que entienden más rápido, que pueden hacer las explicaciones, que pueden hacer los procedimientos más rápido, es genial. Pero hay compañeros que necesitan que se vuelva a explicar o seguir realmente el paso a paso, consultar, y por lo mismo creo que es un tema de respeto que todos pongan atención. Por lo demás, recuerden que esta clase está siendo grabada. Entonces, si ustedes están jugando, están haciendo cosas que no corresponden, va a quedar todo grabado en la clase. Y lo último,
es que para estar en la clase tienen que estar con su nombre. Si ustedes no tienen su nombre, yo los tengo que sacar de la clase. Así que por favor, chiquillos, recordemos la regla. Esto es como estar en el colegio y ahora a trabajar. Y recuerden, como les dije cuando empecé a hablar antes de volver a nombrar las reglas, es una suma de distinto denominador. Recuerden qué tenían que hacer cuando había una suma de distinto denominador. Suma o resta, porque los chiquillos todavía no descubren qué operación es la que tienen que realizar. Ya, sí, suma o resta. Hay que sacar el mínimo común. Sí, Sí. muy bien, Joaquín. Y esa parte del mínimo común y todo eso va acá, donde yo resuelvo, ¿cierto? Donde yo resuelvo la operación, ahí aplico mínimo común múltiplo y todo lo que tiene que ver con la suma y resta de fracciones que les enseñó la profe. Ya, vamos resolviendo, chiquillos. Vamos con ánimo, con ganas. Hoy es viernes, último día. Nadie se enoja, la tía ya está bailando. Hace frío, hay que entrar en calor, chiquillo, hoy día. Sí. En la Hace casa, por mucho supuesto. Tomar tecito. Así es. Ya se ha acostado. Ya, 2 minutos más para que terminen el problema y lo podamos resolver todos juntos y así ustedes vean si lo resolvieron bien o si a lo mejor se equivocaron en una cosita, ahí la van modificando. Ya, pero la idea es que aunque sientan que no están haciendo el problema bien, chiquillos, háganlo. Háganlo como ustedes creen que está bien, como ustedes piensan, porque en el momento de la resolución, cuando lo hagamos todos juntos, ahí recién ustedes se van a dar cuenta, sí, lo estaba haciendo bien, o no, a lo mejor, mira, me equivoqué en esto, pero ahora lo voy a corregir y nunca más me voy a volver a equivocar en eso. Esa es la idea. Ya, así que háganlo. Aunque no entiendan mucho, háganlo. Hagan lo que entiendan y lo que puedan. Profe, yo ya terminé. Ya, vamos a dar, mira, son las Profe, 10:57 hasta las 10:59, vamos a dar para que todos podamos resolver el problema. ¿Qué me dijo, profe? Dígame. yo al Joaquín Cortés le iba a decir, Dígame, Joaquín. con un poquito de ayuda de mi papá, ¿Ya? ya hice el ejercicio. Ya, súper bien, Joaquín. Ahora vamos a esperar unos minutitos para que nos aseguremos que la mayoría termine de resolver el problema, ¿ya? Lo importante es que hayas comprendido cómo se ocupa el paso a paso. Sí. Ya, qué bueno. Ya vamos, bien, veo a la Madeline trabajando súper bien, te felicito, la Martina igual, el Joaquín Vicencio, Joaquín Cortés, el Mati también ahí trabajando súper bien, el Demian igual, y los que están con la cámara apagada no los puedo ver, así que... Pero ahí felicito a todos los que están trabajando, que se ven bien concentrados. Ya queda un minutito para terminar de resolver este problemita. Ya, chiquillos. Ahí sí me había silenciado. Ya. El problema entonces, ya lo leímos, de un depósito que contiene los quintos sextos de capacidad, se extraen los 2/3. ¿Cuánto queda aún en el depósito? Atención, chiquillas, porque este es el momento que ustedes van a ver si es que hicieron los pasos de manera correcta o no. Paso número 1.
el paso número 1, yo voy a identificar los datos y la pregunta del problema. Entonces, en los datos tenemos, ¿qué datos tenemos? 5/6. Ya, un depósito contiene 5/6 de una sustancia, ¿cierto? De una cantidad de algo. Y se extraen 2/3. 2/3, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Vamos todos bien? Sí. Ya. Muy bien. Luego identifico la pregunta del problema. ¿Cuál sería la pregunta del problema? ¿Cuánto queda en el Aún en el depósito. Ya, excelente. ¿Cuánto queda en el depósito? Esa es la pregunta del problema. Hasta ahí súper bien. Ahora, ¿qué operación debo realizar? Y para eso, Resta. resta. ¿Quién más dice resta? Ya, el Derek también. ¿Quién más? La Javi. Ya, la Madeleine también. Súper bien. Mati, ¿tú qué dices? ¿Suma o resta? Lo que dijeron los chiquillos. Ya, bien, Mati. Demian, ¿tú suma o resta? Resta. Ya, la Araceli. Araceli, ¿qué dices? ¿Tú suma o resta? Listo, profe. Resta. La Martina y la Génesis están levantando la mano. Ya, Martina, Génesis. Resta. Porque pensé que era recta. Ya, todos dicen que es resta, o sea que estamos todos de acuerdo. ¿Y cuál sería la palabra clave que me ayuda a mí a saber qué es una resta? Extraen. Resta. Extraen. Bien, ¿quién lo dijo? El de Derek, excelente. La palabra clave que me ayuda a mí a saber qué es resta es que se va a extraer algo, o sea, se va a sacar algo. Por lo tanto, es una resta. Excelente. No hay más operaciones, por lo tanto, nos saltamos ese paso y nos vamos al último paso, o sea, no al último paso, al penúltimo. Número de operaciones que debo realizar, 1, ¿cierto? Una resta. Realizo la resta, que sería 5/6 menos 2/3. Entonces, 5/6 menos 2/3. Ya, resta de fracciones de distinto denominador. ¿Cuánto les dio? Tengo que sacar el mínimo común múltiple. Ya, sacamos mínimo común múltiplo. ¿Entre qué cosas? ¿Entre qué operaciones? Entre el 6 y el 3. Entre el 6 y el 3. Entonces, sacamos mínimo común múltiplo entre 6 y 3. Para eso vamos a sacar los múltiplos de cada uno de los números. Múltiplos del 6 y múltiplos del 3. ¿Cuáles son los múltiplos del 6? 6, 12. 18. Ya. 24. 24. Y podemos 30. seguir, pero lo vamos a dejar hasta ahí nomás, ¿cierto? Y el 3, múltiplos de 3, vamos. 3. Ya, 6. 3, 6. 6, 9. 8, ya, 12. ya. Y lo vamos 12, a dejar hasta el 4. 12 nomás porque puede seguir eternamente, pero no lo vamos a hacer. Y ahora, mínimo común múltiplo, ¿qué significa? ¿Qué significa mínimo común múltiplo? El número que nos da igual. El número que se repite en ambos números, pero el menor número que se repite. Porque mira, se repite el 12. Pero el primer número que se repite no es el 12. ¿Cuál es? 6. El 6. Por lo tanto, mínimo común múltiplo, el 6. Y ese es el número que yo voy a ocupar como denominador para resolver mi fracción. Ya. Y ahora voy a resolver la fracción y voy a decir 6, el denominador de la primera fracción. 6, ¿por cuánto me da 6? Por 1. Por 1. Y ese 1 lo multiplico ¿por qué cosa? Por el 5. 5. Por el 5, que es el numerador de esa fracción. Ahora coloco mi signo de resta porque estoy restando. En el caso que hubiese suma, se sumaría.
Y ahora voy con la otra fracción y digo, 3 por ¿cuánto me da 6? Por 2. Por 2. Entonces, ese 2 lo multiplico por 2. el 2, que es el numerador. Recuerden que el que va acá es el numerador. Bien. Y ahora voy a resolver esto. 1 por 5 es 5. 5. Menos 2 por 2 es 4. 4. 4. Bien. ¿El denominador cuál sería? Se mantiene. Se mantiene, excelente, chiquillos, que están bien con esto, súper bien, se va a mantener, ¿cierto? Y finalmente resolvemos esa resta que nos queda ahí, 5 menos 4 es 1 y el denominador es 1/6. 1/6. Bien, Joaquín, bien, chiquillas, chiquillos, están súper bien. Entonces, la respuesta es 1/6. Voy a avanzar al siguiente paso. Bueno, los que quieren terminar de escribir esto, terminen de escribirlo antes de avanzar al siguiente paso, porque lo voy a borrar ahora. Así que, ¿alguien había terminado esta parte de la operación? Yo, tía. ¿Ya había dado 1/6? Sí. Sí, bien. Súper bien entonces. Ya, voy a borrar. Ya. Y pasamos a la última etapa, que es resolver el problema. O sea, responder la pregunta del problema. ¿De qué forma respondo la pregunta del problema? Respondo así. Quedaron Quedaron un sexto en el sexto. depósito. Bien, súper bien, chiquillos. Y ahí está la respuesta totalmente completita. Súper bien, chiquillos. Los felicito y las felicito. Ahora, profe, no sé si alcanzamos a resolver el otro problema. Yo creo que sí. Sí, de verdad, quedan 13 minutos. Ya. Le Ustedes quedan 13 solitos de minutos nuevo. y tendrían que hacerlo ustedes en 10 y los últimos 3 dejarlo para poder revisarlo en caso de que sea necesario, pero ustedes ya lo hacen súper bien, ¿ya? Pero claro, tendrían 10 minutos para resolver el problema ustedes. Sí. Vamos, se los voy a poner. Y ojo, que acá tienen, el problema tiene 2 preguntas, pero a lo mejor podríamos dejar solo una, ¿o no? O ponemos las 2 nomás para que hagan... Una. Sí, dejemos la primera. Solo la Ya. primera. ¿Qué fracción Solo de la la primera. casa? Chiquillo, me acabo de dar cuenta y me siento súper ofendida. ¿Por qué? Porque estos problemas nosotros los resolvimos el martes. Era con el otro curso que no lo había respondido y no me dijeron nada. Oh. ¿No se acordaban? No, tía. Sí, No, yo dije algo. yo no me acuerdo. Qué feo. No creo que lo hayan hecho adrede, pero sí fue como... Ya, tía, El hagamos otra anterior me cosa. acordaba y ahora como que ya habíamos hecho esto. Pero ya, entonces dejémoslo solo con la primera Ya. pregunta. ¿Qué Ahí hay que está. hacer para poder responder la primera pregunta? O no, eso lo tienen que hacer solito ahora. Sí, solitos, chiquillos. Recuerden el paso a paso. Identifico datos, pregunta, la operación que debo realizar, resuelvo la operación y respondo la pregunta. Esos son básicamente los datos los pasos para resolver problemas. Ya, vamos. Que queda poquito tiempo. Aprovechen su tiempo, chiquillos, para resolver este último problema que ya habían resuelto, pillines. Ya, vamos todos resolviendo el problema. Profe, falta un minuto para los días. Para las 11:10.
Pero la clase termina a las 11:20, ¿o no? No, lo que les dije es que tenían 10 minutos para hacerlo ustedes y íbamos a dejar 3 para revisar. Bueno, ahora quedaría uno para, o sea, quedarían 8 minutos para que ustedes trabajen. Ya. Vayan trabajando, no es tan difícil. Ahí para identificar los datos, chiquillos, fíjense, porque hay un dato escrito en números y hay otro dato que está escrito con palabras. Porque hace tanto frío, porque hace tanto frío. Terminé. Tía, ya terminé. Ya, súper bien los que ya van terminando. Vamos a esperar unos minutitos más para que puedan terminar los demás. Ya, empecemos entonces a resolver este problema todos en conjunto. Ya, el problema era, un hombre pintó ayer los 3/8 de su casa y esta mañana la 1/5 parte. ¿Qué fracción de la casa ha pintado? Vamos a ir comprendiendo el problema, ¿cierto? Y vamos a pasar a los datos del problema. ¿Cuáles son los datos que me entrega el problema? Tres octavos. ¿Ya? Pintó 3/8 y eso fue ayer, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que poner que ayer pintó 3/8 y hoy ¿cuánto pintó? 5. Un quinto. 1/5, ¿cierto? Que es la 1/5 parte. Entonces ahí ya tenemos los datos del problema que me van a ayudar a resolver este problema. ¿Cuál será la pregunta del problema? Pintado
¿Qué fracción de su casa lleva pintado? Súper bien, Joaquín. ¿Qué fracción de su casa lleva pintada? Muy bien, ahí, hasta ahí vamos. ¿Todos bien? ¿Todas bien? Ya, espero que sí, chiquillos. Si no, si tienen dudas, me preguntan. Ahora vamos a pensar en cuál es la operación que debo realizar para saber cuánto es lo que lleva pintado. Suma. Suma, bien, Joaquín, súper bien. No es así. La respuesta es Vamos que entonces a sumar, ¿cachai? porque tenemos que ver lo que pintó ayer y lo que pintó hoy para saber cuánto en total lleva pintado. Como no tenemos más de una operación, no las ordenamos. Vamos a resolver una operación y acá pasamos al paso número 3 y resolvemos esta suma, que es 3/8 más 1/5. Entonces, 3/8 más 1/5. Y resolvemos. Distinto denominador, por lo tanto, ¿qué pasa? Hay que seguir acá si tiene distinto denominador. Mínimo común. Bien, Madeleine, bien, Joaquín. Vamos a sacar el mínimo común múltiplo. ¿Entre qué números? El 5 y el 8. El 5 y el 8, excelente, muy bien. Ya. Los múltiplos del 5. 5, Ya. 10, 20, 25, 5, Sigamos. 30, 35, 35 y 40. 45. Hasta el 40 vamos a llegar. Vamos a ver el otro. Los múltiplos de 8 son 8, 8, 16, ya, 24, ya, 32, 40. 40. 46. Y ahí ya vimos 48, seguía 48 para el que dijo 46 por ahí. Entonces, ¿cuál es el mínimo común múltiplo, el número más pequeño que se repite entre estos dos? 40. El 40, muy bien, por lo tanto el 40 va a ser mi... ¿Cómo voy a ocupar el 40? ¿En qué posición? Denominador. Denominador, bien. Y ahora voy a decir, ¿qué cosa digo? ¿Qué comparo? 40. Ya, ahora comparo la primera fracción. 8, ¿por cuánto me da 40? 5. 5. Entonces, ese 5 lo multiplico por... Ok. ¿Por 30. cuánto? El numerador 3. El numerador 3. Excelente. Y ahora voy a poner mi signo de suma porque estoy sumando y digo 5. Ahora vamos con la otra fracción. 5, ¿por cuánto me da 40? 8. 8. ¿Y ese 8? ¿Qué hago con ese 8? Multiplicarlo Multiplico. por 1. Por 1, excelente. Por 1, porque es el denominador, o sea, es el numerador, perdón, de la otra fracción. Y ahora resuelvo esto. 5 por 3. 15. 15. 15 más el signo de la suma. Ahora 8 por 1 es 8. 8, 8. ¿Y el denominador cuál es? 40. 40. 40. Siempre va a ser, se va a mantener, ¿cierto? Sí. Y finalmente voy a resolver esa suma que me queda ahí inconclusa. ¿Cuánto es esa suma? 15 más 8. 23. 23. 23. ¿Y el denominador? Se mantiene. 40. Se mantiene 40. Excelente, chiquillos, chiquillas, los felicito de verdad, que da gusto hacer las clases de esa forma, cuando todos participan. Ya, 23/40. Entonces, voy a ir al otro paso. Los que no han hecho esta parte, escríbanla, termínenlo, o si es que lo hicieron y a lo mejor tenían un error por ahí, lo corrigen. Los que lo hicieron bien, felicitaciones.
Voy a borrar ahora. Voy a borrar. Y vamos a pasar a la siguiente parte, que es responder la pregunta. Es la hora de decir adiós. Ya, 23:40. ¿Voy a responder así? No. 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 ¿Cómo voy a responder? Tía, se pasó la hora. 23. Lleva pintada 23:40 parte De su casa. Muy bien. Y ahí está entonces la respuesta completa. Recuerden que siempre tienen que ser respuestas completas. Se pasó muy rápido la hora. Es verdad. Se pasó muy rápido la hora, así que, 5 minutos ya chiquillos, son las 8. necesito saber si el día lunes se pueden conectar a las 2 de la tarde para que podamos ver los problemas que teníamos que resolver hoy día. Yo sí. ¿Cuándo, profe? ¿Cuándo? El Yo sí. lunes. Yo sí, El tía. lunes a las 2 de la Ya, tarde. ok. Ya. Sí. Yo voy a ver si Yo no. puedo. Ya. Sí. De todas maneras, le voy a mandar el mensaje con su profesora jefe junto al link de la prueba para que ahí ustedes sepan. Pero el lunes a las 2 de la tarde yo lo voy a estar esperando por aquí, ¿ya? Ya. Ya, chiquillos. Chao, que estén súper bien. Buen fin de Chao. semana. Chao, chiquillos, que estén Chao. bien. Chao. Que tengan un buen día. No,